Lo primero que vamos a entender al aprender del multidesarrollo es esto. Nosotros no tenemos que confundir estas tres cosas. No tenemos que confundir el sistema piramidal con el sistema de multinivel con el sistema de multidesarrollo. El sistema piramidal directamente es una estafa. O sea, las pirámides, las cadenas, etcétera, son realmente estafa. ¿Y en qué está basada la estafa? En que no hay un producto de por medio. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, que la última que estuvo era esa, ¿cómo le llamaba? La flor de la abundancia, donde la persona hacía como una flor de loto, ¿no? O sea, ella era el centro y tenía que buscar a 4 personas, y esas 4 personas tenían que buscar 4 más, etcétera, y el cuarto nivel le pagaba el primer nivel, etcétera. ¿Cómo se reconoce básicamente un sistema piramidal como estafa? Es muy simple, no tiene productos. No tiene producto. O sea, el producto es meter gente para que ponga dinero. Ese es el producto. Por lo tanto, como no tiene producto, eso en algún momento va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer? Por una razón muy simple. Se va a extender tanto la base que llega un instante en que, como siempre, los de abajo no cobran. Siempre en ese sistema de pirámide, los que cobran son los primeros que llegan o los que la iniciaron. Regularmente lo que hacen es, por ejemplo, inician la estructura y crean varias cabezas. Entonces van llenando esas cabezas y a medida que van llenando, ellos van cobrando y bueno, el resto que haga lo que quiera. O sea, no, nunca van a cobrar simplemente porque no tienen ningún tipo de sustento. El sustento es, vuelvo a insistir, meter gente que aporte plata, nada más. Obviamente el sistema multinivel es mucho más serio, de hecho es más serio y prácticamente todos los sistemas de venta directa se manejan con algún tipo de sistema multinivel, algunos mejores, otros peores. Por supuesto, los multiniveles peores son los que recién aparecen, ¿no? Aquellos que son expertos en multinivel siempre dicen lo mismo, dicen que nosotros tenemos que elegir, si estuviéramos en un sistema multinivel, en una compañía que por lo menos lleve 10 años en el mercado. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 años, toda empresa, de todas las empresas que se hicieron, tal vez el 5% llegaron a resistir los primeros 5 años. Y apenas el 10% resiste 10 años. De ese 5% que quedó, apenas el otro 10% de eso resiste los siguientes 5 años. Por lo tanto, tienen que ser empresas relativamente viejas. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes por internet o por Facebook, por lo que sea, ahora que ya la economía de mercado está medianamente abierta, van a empezar a ver, y de hecho se está dando, que aparecen muchas empresas de multinivel, ¿no? Ofreciendo esto, lo otro, aquello, lo demás allá, productos, servicios, etcétera, etcétera. Y todos ellos usan la siguiente premisa: sé el primero en tu ciudad, sé el primero en tu región, sé el primero dentro de tus amigos. En realidad, en la práctica, ser el primero no significa absolutamente nada. Lo que pasa es que como las personas tienen esa idea piramidal del multinivel, piensan que siendo el primero todo el resto les va a caer a ellos. Y no es verdad. Vean ustedes algo. A mí me pasó un hecho que es interesantísimo. Uno de los tantos viajes que fui a México, alguna extravagana, algún rally, no me acuerdo, eh, tomamos un taxi, fuimos a una localidad que está muy cerca es casi un barrio de Guadalajara que se llama Tlaquepaque. Tlaquepaque es una zona muy linda porque hay mucho arte, mucha artesanía, etcétera, ¿no? Y el taxista que nos llevó, obviamente conocía a OmniLife porque era fanático de las Chivas de Guadalajara. Pero este aquí es un caso curioso. Cuando llegamos a Tlaquepaque, estábamos hablando con uno de los expositores que hacía artesanías en hierro, pero eran asombrosas, ¿no? Y le comentamos que estábamos ahí porque estábamos en una extravagana con OmniLife. Y nos queda mirando y nos preguntan qué quiere OmniLife.
Entonces nosotros le explicamos lo que era OmniLife y sí, no tenía ni idea que era OmniLife. Imagínense ustedes, era la época en que el estadio de OmniLife todavía se llamaba Estadio OmniLife. Es más, cuando hicimos la relación con las Chivas de Guadalajara, recién la persona lo asoció y estábamos en Guadalajara. Entonces, ¿eso qué me demostró? Me demostró que las personas no necesariamente tienen que estar enteradas de todo. Todos los días le deben aparecer a ustedes personas que le dicen, ah, yo no conozco esa empresa, ah, yo no conozco esos productos, y les van a seguir apareciendo. O sea, ser el primero no significa absolutamente nada. Y el tercer elemento, que es el más importante que nos lleva a la realización de esta capacitación, es el sistema de multidesarrollo. ¿Cuál es la diferencia básica entre dos sistemas serios? El de multinivel es un sistema serio, el de multidesarrollo también. O sea, dejemos de lado, a ver si lo encuentro, acá está. Dejemos de lado la pirámide porque obviamente no tiene nada que ver con esto. El sistema de multinivel es un sistema que es para todos, pero no todos pueden hacer. Y el multidesarrollo es un sistema para todos que no todos quieren hacer. Y voy a explicarlo de esta manera. El sistema de multinivel tiene una característica que es interesante. Tarde o temprano, en alguna parte del proyecto, la persona tiene que invertir dinero para obtener determinado nivel. Y después tienen que invertir esfuerzo y dinero para mantener ese nivel. ¿Tá? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que una persona, por ejemplo, con recursos exiguos, no pueda aspirar a los grados mayores de multinivel simplemente porque no tiene el dinero para hacerlo, ¿no? En el caso del multidesarrollo es diferente. El multidesarrollo parte de una base de que todos nosotros somos personas que queremos escalar y que estamos saliendo de una etapa queremos buscar una etapa de crecimiento personal. Entonces, lo mismo que sucede en el multinivel, nosotros lo podemos hacer con, digámoslo así, con esfuerzo personal o con energía o con tiempo. Lo explico de esta manera. En la mayoría de los multiniveles, para llegar a determinado descuento, a determinado nivel, la persona tiene que hacer un pedido de productos, que pueden ser muchos, pueden ser pocos, no interesa, pero siempre hay un pedido de productos. En muchos casos son una cantidad de puntaje que refleja una cantidad de dinero. ¿Tá? Por ejemplo, nosotros en el sistema de multidesarrollo tenemos los 4.000 puntos. En la mayoría de las empresas de multinivel, digámoslo así, la persona tiene que comprar de una u otra manera esos 4.000 puntos, que por supuesto los 4.000 puntos varían en el costo de acuerdo a la empresa. Hay empresas, por ejemplo, sobre todo las que vienen de Norteamérica, donde el punto tiene un valor de $1. En otras empresas tienen otro tipo de valores. En el caso específicamente nuestro punto más o menos de venta al público está entre 2 y 13 pesos. ¿No? Pero acá es donde está el hecho interesante. Nosotros podemos llegar por esa vía comprando los productos o por la vía de generar nuevos distribuidores que nos permitan usar los puntos de esos distribuidores para nuestro propio beneficio, sin caer en detrimento del distribuidor nuevo. ¿Esto qué significa? Los puntos de él son para él y los nuestros y los puntos de él también nos sirven a nosotros. Lo explico en términos concretos. Yo cuando comencé, llegué a mayorista al 40%, poniendo, qué sé yo, 500 puntos por mes. Porque no 500, 600 puntos por mes, porque no tenía dinero para comprar. Hoy tengo stock de, qué sé yo, 2.000, 3.000 puntos seguro en casa, pero porque también tengo los clientes para venderlo. Pero si yo no hubiese tenido esa posibilidad de usar mi red para llegar a mayorista, y yo todavía estaría al 35%. Entonces, esa es la gran ventaja. Ahora, ¿cuál es el otro inconveniente? En el multinivel siempre hay ciertas presiones. ¿Por qué? Porque está hecho básicamente la estructura de multinivel viene del mundo de las empresas norteamericanas, y en la empresa norteamericana está bien vista la presión. Es más, se siente la persona
hasta satisfecha de ser presionada. Vean ustedes lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, les cuesta tanto desarrollarse en profundidad los multiniveles en América Latina y sobre todo en la Argentina? Por la presión. La persona no está dispuesta a ser presionada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento determinado en que le dice a su patrocinador, mirá, dice, déjame de jorobar con que yo tenga que hacer esto, lo otro, aquello y lo demás allá, yo te vendo, me das el 20% y bueno, todo eso es lo que son premios, etcétera, de los que das todos vos y listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que debería ser una estructura de multinivel es simplemente una estructura de venta directa con digámoslo así, una cabeza de vendedor, o sea, un mayorista que tiene un montón de vendedores que le venden con un porcentaje y él se queda con la diferencia. ¿Cuál es el problema real de eso? Es que nunca hay profundidad. Donde no hay profundidad, ese mayorista debe mantenerse permanentemente generando nuevos distribuidores a ese pequeño porcentaje para él seguir viviendo. El problema está en que ninguno de esos distribuidores va a poder vivir de la venta directa. ¿Por qué? Porque obviamente el porcentaje que les toca es muy bajo. Entonces se establecen dos problemas. Primero, el multinivel no se logra consolidar básicamente porque la estructura se lo prohíbe. Y segundo, las personas que participan de él, como lo ven tan complicado, no piensan que pueden llegar a vivir de eso. En el caso del multidesarrollo, ustedes se dan cuenta que nuestros porcentajes son altísimos. Piensen ustedes que nosotros nos quedamos con hasta el 40% de la distribución de un producto. Eso ya es un porcentaje alto. Pero vean ustedes lo siguiente. Nosotros, gracias al bono de inicio rápido y a la estructura de redes, por ejemplo, ya siendo Bronce Elite, que Bronce Elite es nada. Bronce Elite es hacer 500 puntos personales, tener una serie de productos, una serie de puntos debajo nuestro igual a 1500 y ¿cómo les puedo decir? Una sola persona que esté con 300 puntos personales, o sea, un bronce activo, 1500 puntos de red y 500 puntos personales. Eso es un bronce elite. Con ese título nosotros ya nos ganamos el 10% de nuestra primera línea. Entonces, ¿eso qué significa? Usando el bono de inicio rápido, de que en los primeros 90 días, haciendo nosotros por lo menos 100 puntos, podemos cobrar el 10% del bono de lo que distribuye un presentador nuestro. Significa esto lo siguiente, supongamos, yo meto a una persona, la afilio a mi organización y esa persona compra 300 puntos. Con 300 puntos iniciales la persona está al 20%. Por lo tanto, la venta de esos productos a ella le deja el 20%. Pero si yo soy bronce elite o superior, significa que gané el 10% del bono de inicio rápido los primeros 90 días y gané el otro 10% por ser bronce elite superior. O sea, en conclusión, esa persona compró los productos y los vendió y ganó el 20%. Nosotros simplemente por presentarla y capacitarla ganamos ganamos el 20% también. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa, en un momento determinado, si nosotros hacemos muchos distribuidores, podemos generar ganancias muy rápido. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, si ustedes generan una distribución donde nada más que en su primera línea tengan 20.000 puntos. Imagínense cuánto pueden ganar al 20%. Es mucho. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Nosotros, usando la estructura del multidesarrollo, podemos crecer muy rápido, pero para crecer muy rápido tenemos que querer crecer. ¿Por qué? Porque el multidesarrollo tiene un gran problema para la voluntad de las personas. Ese gran problema se llama acá no te presiona nadie. Y como a nosotros no nos presiona nadie, regularmente no actuamos en consecuencia. Vean ustedes lo que pasa con las personas cuando los hijos están de vacaciones. Llega un instante que piden por favor volver a los chicos a clase para poder ordenar su casa.
¿Y por qué? Porque se levantan todos a cualquier hora, todos se acuestan a cualquier hora, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay obligaciones. Entonces, muchas veces las personas, para funcionar, necesitan obligaciones. Y esto pasa con el multidesarrollo. En el multidesarrollo de OmniLife, el problema de por qué la gente no crece, no es porque no se pueda, es porque no hay disciplina, porque no hay constancia, porque no hay, autoobligación. Entonces son disciplinas que nosotros tenemos que generar. Generando esas disciplinas, obviamente usando la herramienta del multidesarrollo de OmniLife, las posibilidades son fabulosas. Pero si nosotros no tenemos esos elementos, aunque el sistema es para todo, no todos van a querer hacerlo. Por eso es que muchas veces ustedes escuchan esa frase de Vergara, de Jorge Vergara, que dice: ¿cuándo se dedicaron ustedes 90 días en serio a OmniLife? Entonces, muchas de las personas que ingresan a OmniLife y no les va bien, es simplemente porque no hicieron nada. Nada más que por eso. Por eso es que el otro día veíamos un audio que colgó Nico por ahí en el grupo, que decía que la gente que hace multinivel es floja. Y tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque muchas veces, nosotros esperamos que las cosas nos vengan como maná del cielo, y no es así, no nos pueden venir como maná del cielo. Hay gente, por ejemplo, mire, hoy me encontré una persona que me decía que el Power Maker era caro. Y yo le dije: hacé lo que yo hice. Yo entré a OmniLife porque yo no tenía dinero para comprar los productos. Y me dice: pero yo lo he ofrecido, pero no me lo compra nadie. Los términos nadie, todos, hay gente, son términos absurdos. ¿Saben cuando es nadie que te compre algo? Es cuando vos fuiste a todas las casas de todas las personas que viven en tu ciudad y no lo quisieron. Eso es nadie. O sea, nadie en Bahía Blanca sería: le hablé a 350.000 personas y nadie quiso. Eso sería nadie. Por eso es que, por ejemplo, en el multidesarrollo es tan fácil que si la persona se pone las pilas, crezca. ¿Por qué? Pues nosotros no necesitamos cantidad de gente. Nosotros necesitamos 60 buenos clientes. Nada más. 60 buenos clientes. Con 60 buenos clientes pagamos todas nuestras deudas. Ganamos más de lo que ganaríamos en un negocio formal y nos permite desarrollarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá van algunas sugerencias. Esto es lo que les decía, lo que era el multidesarrollo, que va mucho más allá que el multinivel, porque nosotros no solamente buscamos desarrollarnos económicamente, sino que desarrollarnos en salud, volvernos profesionales y, por supuesto, en desarrollo económico. O sea, nosotros debemos tener salud y también tiempo para disfrutarlo. Lo que pasa es que hoy en día tener salud es caro, y tener tiempo es más caro todavía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a avanzar en el multidesarrollo, lo que estamos haciendo es comprando el bien más caro que tiene nuestra sociedad, que es el tiempo. Entonces, nada más que nosotros podamos tener el hecho concreto de poder disponer de nuestro tiempo a voluntad, nos pone en una situación de privilegio que muy poca gente en este mundo tiene. Por eso es tan importante que nosotros nos desarrollemos. El consume y contagia. Consume y contagia es fundamental entenderlo como una práctica. Nosotros necesitamos dos cosas básicamente a través del consumo y contagia. Necesitamos entender lo que son los productos y eso se entiende a través del consumo. ¿Tá? Siempre nos van a aparecer, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que dice: no, tal producto me subió la presión. Lo que no te dice es el fiambre que se comió la noche anterior. No, este producto me subió la diabetes. No te dice que se comieron media docena de facturas y después se tomó 2 Dolce Vita para que no se notara y tenía que echarle la culpa. Cuando nosotros consumimos los productos, lo que tenemos es confianza en el producto. Y una vez que uno tiene confianza en el producto, lo desplaza confiadamente. El contagio está en eso. Está en tener la capacidad de saber que el producto realmente sirve. Y lo otro, aprender a contar nuestra historia. La mejor forma de aprender a contar nuestra historia o aprender a contar nuestro testimonio
es que nuestro testimonio no dure más de 45 segundos. Si nosotros en 45 segundos no logramos captar la atención de nuestro interlocutor, no perdamos tiempo. Después que le hablemos 1 hora y media, no va a servir. La persona tiene que captar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que entender por consumo? Hoy por hoy, para la mayoría de ustedes, el consumo es en productos. Consumir productos. Pero tiene que pasar a otra etapa, a consumir empresa. Y esa parte es más, nos pone en otra escala. Consumir empresa. ¿Qué significa consumir empresa? Ganar bonos, ganar viajes, distribuir productos, sentir ese dinero que ingresa, extra que ingresa a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy una de las cosas que puede suceder es que nosotros vendemos 2 o 3 productos para poder conseguir nuestros productos gratis. Más gratis no. O sea, compensamos con la venta, compensamos el beneficio de poder comprar productos. Y esa es una forma de consumir y contagiar. Pero hay un instante en que uno distribuye productos donde ya no es para comprar productos, es para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar, qué sé yo, la cuota del auto, etcétera, etcétera. Eso también es consumo y eso también puede ser contagiado. Yo ayer, el sábado conocí una persona que trabajaba con una empresa y que decía que él se puso como meta que con esa empresa, con la venta de esos productos, iba a pagarse la cuota de un auto y lo logró. Y estaba trabajando hace muchos años con esa empresa y lo único que había logrado era pagar la cuota de un auto. Voy a ser sincero, el plan de compensaciones que tiene es pésimo, ¿no? Entonces, esa persona es una persona con mucha, ¿cómo podríamos decirlo? Con mucha energía interna, porque si puede pagar la cuota de un auto con ese plan de compensaciones, en Omnilife se volvería rico, pero bueno, no sé si lo va a entender, pero obviamente vean ustedes que cuando las personas se focalizan, logran cosas, incluso en peores condiciones que nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que consumir empresa? Tenemos que consumir empresa para que no solamente tengamos el beneficio de los productos, sino que tengamos el beneficio de la estructura. Yo siempre he pensado que en este negocio hay 3 niveles básicos. El primer nivel es la persona que hace y tiene dentro de su vida un sueño y trata de escalar ese sueño, etcétera, etcétera. Después está el que logró parte del sueño, que si bien es cierto, tiene cierta libertad, etcétera, etcétera, no puede descuidar el negocio, que es el caso en que yo estoy. Y después obviamente viene las mieles del multidesarrollo, que es la persona que se podría tomar meses sabáticos y no pasaría nada, ¿no? Que es ahí donde pretendemos llegar. Pero para que suceda eso, nosotros básicamente tenemos que ser testimoniales. Debemos ser perseverantes en los resultados, convertirnos en nuestro mejor cliente, pero no por ello ser un pesado, ¿no? Cuando nosotros aprendemos eso, nos vamos haciendo mucho más fuertes en todo este proceso. Luego, aprender de las personas de éxito. Bueno, nosotros ya tenemos YouTube, tenemos Vimeo, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Nosotros no necesitamos un mentor físico, una persona física. Y si la necesitamos, la podemos buscar. Pero lo más importante es que nosotros hagamos de la imitación y la copia nuestras mejores aliadas. Uno de los grandes problemas que a mí me llevó a atrasarme 5 años con este proyecto fue justamente inventar el hilo negro. Traté de inventar la rueda. O sea, traté de hacer cosas para ser original. En esto no hay que ser original. En esto hay que saber copiar bien, porque lo que buscamos es resultado. No buscamos originalidad, buscamos el éxito. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que acomodarnos, pero básicamente tenemos que aprender a copiar y aprender a imitar determinadas cosas. Eso es fundamental. Realizar compromisos.
Primero nosotros tenemos que entender cuál es la teoría de la duplicación. En el multinivel, en multidesarrollo, se habla mucho de duplicar, hacer que la otra persona sea capaz de hacer lo que yo hago. En la práctica no es tan así. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos diferentes formaciones intelectuales, diferentes relaciones personales, diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de necesidades. Piensen ustedes, por ejemplo, que las necesidades que puedo tener yo con 55 años, teniendo hijos ya profesionales, absolutamente independizados de nosotros, mis necesidades son muy diferentes a las de un chico de 28 o 30 años que está teniendo, qué sé yo, su primero, su segundo hijo, que tiene que pensar en la universidad de su chico, que tiene que pensar en su casa propia, que tiene que pensar en toda una vida que le espera por delante. Entonces, cuando nosotros entendemos la duplicación, lo que debemos entender es tratar de expresar conceptos elementales, ¿tá? No conceptos específicos. O sea, nosotros tenemos que entender las cosas elementales como el plan de compensación, tenemos que entender cosas elementales como el uso genérico de los productos nutricionales. Y si después, por ejemplo, les pasa como a mí, que yo necesito saber más sobre todo, más sobre los productos, más sobre lo que lo compone, etcétera, apréndanlo. Pero entiendan que eso no es un valor duplicable. A mí me pasó durante mucho tiempo que cometí ese error. Pensé que era ese el valor de este tipo de negocio. Entonces, ¿qué hice? Me acuerdo que siempre lo cuento, el primer instructivo que hice tenía 144 páginas, que hasta que una señora me dijo, mire Jorge, si yo tengo que aprenderme todo esto para vender los productos, prefiero seguírselos comprando a usted. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene aprender y enseñar cosas simples, no cosas demasiado complejas. No enredarnos con cosas complejas porque para el otro no son duplicables y para nosotros, más que para jactarnos en alguna conversación, no sirven de nada. Y lo otro, aprender a comprometernos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo volví de Jerusalén, una de las cosas que tenía claro era que si o calificaba con Vicky para el siguiente viaje o no calificaba más. Pero ¿sabes lo que comencé a decir? Nos vamos con Vicky de vacaciones al Caribe, porque en ese momento era el Oasis of the Sea, salía de Miami y daba toda la vuelta por, qué sé yo, Saint Thomas, Saint Martin, las Bahamas, etc. Y comencé a decir, no, el siguiente año me voy con Vicky de vacaciones a las Bahamas, perdón, al Caribe, en el barco más grande del mundo. Y yo por dentro decía, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Y lo seguía diciendo, y lo seguía diciendo, y lo decreté, y fue tan fuerte, yo no sé si en ese momento me ayudó el haberlo decretado tanto o mi orgullo herido si no hubiese ido, pero a mí me sirvió. O sea, capaz que el solo hecho de pensar de que viniera alguien y me decía, ¿cómo te fue en el viajecito, ¿Pudiste viajar? Y yo le hubiera tenido que decir, no, mirá, vos sabés que se nos cayó la calificación, no pudimos ir y todo lo demás. El solo hecho de pensar eso fue un motor que me motivó para decir que voy a estar. ¿Y qué pasó? Estuve. Por ejemplo, hoy tengo claro, hoy terminé la calificación para Dubái, Qatar. O sea, ya vamos. Pero yo ya estoy diciendo, nos vamos el año que viene de vacaciones a Israel. ¿Qué tengo para las vacaciones de Israel? Claro, ustedes pueden decir, sí, tiene una estructura, una organización y todo lo demás, pero piensen ustedes en lo siguiente, y acá hay personas. Yo ya no recibo más puntos para los viajes de Andrés, de Alfredo, de muchos. Entonces, tengo que ampliar mi estructura. ¿Y cómo se hace eso de ampliar la estructura? Uso todas las estrategias que he ido aprendiendo hasta ahora. Pero ¿qué es importante? Y lo importante es decretarlo. ¿Por qué? Porque hasta nuestros defectos nos van a ayudar para que podamos llegar a conseguir esto. Hasta nuestros defectos, yo les puedo asegurar, el solo hecho de pensar que me iban a herir el orgullo diciéndome, ¿no te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó que no fuiste? Etcétera, me ayudó a
a llegar a tener ese viaje que fue el primero que hicimos junto con Vicky y que de ahí no nos bajamos más. Y llega un instante en que ya te comprometes no solamente con tu entorno, porque nosotros tenemos que generar compromisos con nuestro entorno. Y dentro de esos compromisos de nuestro entorno están justamente esos decretos. Y eso es fundamental de comprenderlo. Nosotros debemos ayudar siempre a nuestras líneas descendentes, siempre que quieran y siempre que puedan. Hay un libro que yo les recomiendo leer, que es fabuloso, que es su primer año en el Network Marketing. Yo se los voy a pasar después por el grupo para que lo tengan. Es un libro maravilloso, es de Janet Jarnell y René Jarnell, que habla sobre lo que nos pasa el primer año que nos metemos en este negocio. Y una de las frases que es interesantísima dice: no conviertas tu casa en una guardería de distribuidores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: nosotros tenemos que ayudar al distribuidor. Lo que no tenemos que hacer es transformarnos en psicólogos clandestinos. En esto de las relaciones humanas, se da mucho en el multinivel que hay relaciones humanas. Y es mucha la gente que se mete en este tipo de negocio, pero más que nada para buscar un grupo de autoayuda. Y en realidad, yo les digo algo. El multidesarrollo no es un grupo de autoayuda, ni yo soy psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Tiene que tener esa asepsia para ayudar a las personas, pero para que la misma persona entienda que yo no estoy ahí para solucionarle sus problemas existenciales. Estoy para ayudarlo en el negocio de OmniLife, no para solucionar los problemas existenciales. Y eso debe quedar claro. Entonces, la ayuda tiene que tener un punto limitante, y el punto limitante es lo personal. Ayudar a nuestras líneas descendentes es fundamental porque es parte del crecimiento de nuestro negocio. Pero vuelvo a insistir, no nos podemos transformar ni en psicólogos clandestinos, ni transformar los grupos de OmniLife en grupos de autoayuda. Eso no serviría de nada, porque en realidad eso lo que va a hacer es alejar a la gente. Y por supuesto va a hacer fracasar nuestro negocio. No renuncies. Esto es fundamental. Miren, las ganas que uno le dan a veces de largar todo al diablo, sobre todo cuando no ve resultados, cuando no ve, por ejemplo, a quién diablo ahora presentarle el negocio, cuando uno no ve los resultados que quisiera ver en el tiempo que debería tenerlo, porque uno se fija ciertos tiempos mentales. Pero entiendan algo, esto no es una rifa, esto no es una tómbola. Yo siempre le digo a la gente que ingresa a OmniLife, le digo lo mismo: mire, digo, si usted espera que comprando el kit se va a ganar el viaje a Israel, no compra el kit porque no se lo va a ganar. Esto no es una rifa, esto es un negocio donde te premian por hacer. Esto decíamos, no hay que renunciar, lo que hay que hacer es un esfuerzo continuo. Edward Deming, que fue el creador del sistema Deming de calidad en la industria japonesa, decía: lo importante no es ser el 100% mejor el día de mañana, lo importante es el día de mañana ser un 1% mejor, luego otro 1% mejor, luego otro por ciento mejor, etc. O sea, ir progresando día a día. Esa es la mejor manera. Renunciar es fácil en esto. ¿Por qué? Porque nadie nos obliga. Lo importante es que nosotros entendamos que, es como le he dicho muchas veces, si ustedes tienen sueños y excluyen de esos sueños OmniLife, esos sueños se les hace muy largo. La distancia, OmniLife acorta mucho la distancia con respecto a nuestros sueños. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la herramienta de OmniLife y la apliquemos. Otra cosa que es interesantísimo, que seguramente aquellos que estuvieron en Neuquén y tomaron la capacitación con Miriam es una persona que siempre habla del tema. Dice: no podés tener dos teléfonos, uno para el negocio y otro para tu vida. O sea, nosotros tenemos que ser accesibles y ubicables, ¿tá?
O sea, eso no significa que si nos llaman a cualquier hora, nosotros tengamos que responder a cualquier hora. Lo que sí es que si nosotros tenemos que hacer que esto sea dinámico. ¿Por qué? El multidesarrollo se basa en la primera parte, que es la más chiquitita, en la venta directa. Si ustedes se desconectan de los clientes, ustedes pierden clientes. Pero la parte más importante es lo de la red. ¿Está? La parte es la parte fundamental, porque a veces la persona en la red necesita una información que es crucial para hacer un negocio, para afiliar a una persona, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos brindarle respuesta lo más pronto posible. Lo importante tampoco es no dejar a nadie esperando. O sea, aparece alguien, por ejemplo, que tiene como prospecto y dice, a mí me interesa lo de OmniLife, y ustedes van y le explican. Después, si él se decide si sigue o no, es un problema de él, pero no tiene que ser un problema nuestro, es decir, después te explico y que ese después no llegue nunca. Nosotros necesitamos que la comunicación sea fluida. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de esto. O sea, esta es nuestra herramienta de trabajo, la comunicación. Por eso estamos en una época tan gloriosa. ¿Por qué estamos en una época gloriosa? Porque nos podemos comunicar al instante. Acá estaba hace un rato Jero. Cuando él me capacitaba, me mandaba mails y yo los descargaba en un ciber para no ponerme a analizarlo ahí, porque la hora era cara. Entonces los descargaba en un pendrive, los traía a casa y en casa comenzaba a estudiar los mails, los archivos que me había mandado. Así me educaba yo. Y no quiero imaginarme cómo se educaban los que no son de la época del mail. Me imagino que lo hacían mandándole sobres con copias qué sé yo, con fotocopias, etcétera. Esa debe haber sido la forma, que para nosotros es prácticamente prehistórico. Hoy en día tenemos todo ya. Imagínense cómo nos funciona el grupo de WhatsApp, nos funciona bien. Ya hemos logrado que la mayoría de la gente entienda que no tiene que poner cualquier tipo de mensaje y que se use como herramienta. Tenemos un montón de otro tipo de herramientas. Tenemos nuestros propios WhatsApp particulares, nuestros estados, podemos usar Instagram, podemos usar Facebook, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nosotros nos ubiquen, seamos accesibles, porque viene la otra historia después. A mí, por ejemplo, anoche me pasó lo siguiente. Una persona que me compraba Biocross, que hace como 2 años no me compraba, y me pregunta si tengo algo para la fibromialgia. Ahí nada más le mandé información sobre la fibromialgia y le digo, mira, tenés que usar estos 3 productos. Y le mandé información, le linké, le mandé el banner ese, el flyer ese que uso, que tiene el Biocross, el OmniPlus y el Power. Y le mandé después el link de la zona de Creciendo, donde están las explicaciones del OmniPlus, el Power y el Magnus, donde le aclaré que el Biocross era el Magnus. La siguiente, al rato me manda otro mensaje, dame los precios. Le mandé los 3 precios y el siguiente mensaje fue, bueno, alcanzámelo mañana al mediodía, por hoy. Eran 2.960 pesos. A una persona que le había dejado de vender hace 2 años. La primera pregunta que me hizo cuando se conectó es, ¿usted todavía vende los productos, todavía vende Biocross? Si yo me hubiera dejado, y ya me compré un Biocross y de vez en cuando, si yo me hubiera alejado, yo no hubiera sido accesible, habría buscado por internet y encuentro otro distribuidor seguro. Por eso es tan importante ser ubicable. Desarrolla tu negocio profesionalmente, y en esto vamos a estar muy de acuerdo con Luis Contreras. Desarrollar el negocio profesionalmente, hay una cosa que es básica, tener la lista de precios. Básica. Imagínense ustedes, tienen un negocio, tienen un kiosco y no saben cuándo valen los chicles, cuándo valen las barritas de cereal, cuánto vale el agua. Es absurdo. Entonces, vean ustedes algo. Yo realmente evalúo a las personas incluso para ayudarlas de acuerdo a la cantidad de veces que pide la lista de precios.
Porque hay personas, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pide la lista de precios y 2 mensajes más arriba estaba la lista de precios. O sea, ni siquiera mira la serie de mensajes. ¿Qué puedo pensar de esa persona? Que no quiere este negocio. Es muy simple. O por lo menos que lo quiere, pero para una cuestión chiquita, no para una cuestión grande. De más está decir, una de las cosas que nosotros debemos aprender es los productos y la parte, con el manual que les entrego está más o menos todo lo que necesitan inicialmente. Y vuelvo a insistirles, si después se quieren ampliar, existen millones de páginas y millones de información, y yo mismo tengo millones de información como para que ustedes se puedan ampliar. Pero necesitamos también conocer el negocio, necesitamos conocer el plan de compensación, necesitamos saber cómo llegar al siguiente nivel. Si somos bronce Premier, necesitamos saber cómo llegar a bronce Elite, necesitamos saber cómo llegar a bronce Supreme, y así sucesivamente. No es solamente por saber. Recuerden ustedes algo, ustedes no pueden escalar niveles dentro de Omnilife si no hacen que la gente que está abajo de ustedes también escale niveles. Un ejemplo concreto. Decíamos sobre el bronce Elite, que ustedes necesitan hacer 500 puntos y tienen que tener un bronce activo, o sea, que haga 300 puntos y 1500 puntos de red. ¿Está? Entonces, supongamos que ustedes tienen 5 distribuidores y un poco más, 7 distribuidores, y que dentro de esos 7 distribuidores juntan, pongamos 1500 puntos, ¿está? Pero ninguno de esos distribuidores hace 300 puntos. Ninguno. Y usted tiene 1500 puntos, que es lo que necesitan como puntos grupales para Elite, pero ninguno hizo 300 puntos individualmente. ¿Saben qué sucede? De esos 500 puntos no cobran un peso. Y capaz que de repente tienen un distribuidor que compró 290 puntos. Lo he visto dentro de mi plan de compensación. Entonces, ¿qué necesitan ustedes? Estar enterados de lo que sucede con su red, ¿está? Y tratar de ayudar. Yo hay distribuidores, por ejemplo, digo, mirá, este mes tenés que hacer tal punto, si no, no cobrar lo de fulano, lo de mengano, lo de perengano, etc. Es mi forma de ayudarlos por un lado, pero también es mi forma de crecer por el otro. Fíjense, ¿por qué hablo tanto del bronce Elite? Porque si ustedes empiezan a armarse en torno al bronce Elite, que es la parte más fácil de toda, ¿qué es lo que sucede? Si arman 4 personas debajo de ustedes que sean bronce Elite, ustedes son plata Supreme. ¿Está? Y un plata Supreme pobre cobra 10.000, 14.000 pesos. Uno pobre. Uno más o menos que ya está entrando en carril arriba de 20.000. Y el que está más o menos, por ejemplo, yo mi último cheque es de 35.000 pesos. Entonces la pregunta concreta es, ¿vale la pena estudiar el plan de negocio? Por supuesto que sí. Entonces, ¿para qué? Les va a servir para aprender ustedes, pero también para educar a otros. Esas pequeñas cosas pasan siempre. Recuerden, por ejemplo, y acá hay algunos que saben que es así, hace un tiempo atrás había un distribuidor que había hecho 2.964 puntos. 2.964. Le faltaban 200 y pico. No, le faltaban menos de 100 para los 3.000. Si hacía 3.000, ya tomaba todo el paquete de 3.000 para ser mayorista. Si no hacía esos menos de 100 puntos, le tomaban 2.000 para ser mayorista. Entonces, uno cuando va entendiendo el plan de compensaciones puede ir ayudando al otro y de paso se va ayudando uno, porque obviamente, aunque sean 100 puntos más, es mayor nivel de ganancia para nosotros. ¿Se entiende? ¿Cómo hay que entenderlo esto? Esto lo vamos a entender de acuerdo a las leyes de la semana que viene, pero entendamos algo. Nosotros no tenemos que confundir uso con abuso.
La ley del uso es una ley cósmica, una ley de la naturaleza. Todo el mundo usa a todo el mundo. Y me refiero no a las personas, a todo. Nosotros usamos a la tierra, los vegetales, los animales, y de una u otra manera los vegetales, los animales, etcétera, nos usan a nosotros. Piensen ustedes en algo. Ustedes tienen un gato, el gato los usa a ustedes y ustedes usan al gato. O sea, el gato nosotros lo usamos como forma de expresar cariño, para expresar afecto, etcétera, etcétera, y el gato nosotros lo mantenemos. Y es así, y en ese feedback no hay abuso. ¿Cuándo hay abuso? Cuando solamente es uno el que da y el otro lo único que hace es recibir. Eso es abuso. En el uso siempre hay un circuito, en el abuso es una línea. Uno da y el otro recibe, pero no recibe para dar. Entonces, este tipo de negocio, al hacerlo profesionalmente, ¿qué es lo que uno va haciendo? Va permitiéndose ayudar a otro en beneficio propio. Pero si ese otro no fuese ayudado, tampoco crece. Entonces ahí entienden el circuito y la ley del uso. Reconoce los logros de tus empresarios, de tu línea descendente, ascendente y de otras líneas. Hay un hecho que es fundamental en esto, y es el siguiente. La idea de competencia es una idea absurda que nosotros traemos de afuera. Nosotros no necesitamos competir con nadie. Véanlo de esta manera. Nuestros productos, si bien es cierto, son de venta masiva, nuestra estrategia, nuestra estructura es de cliente fidelizado. O sea, en la práctica, si nosotros pudiéramos fidelizar 400 clientes, bárbaro, atendemos los 400 clientes. ¿Tá? Pero nuestra idea es hacer un embudo de calidad. O sea, tener pocos clientes bien atendidos y que sean buenos clientes. Ese es el secreto del menudeo. ¿Tá? O sea, 60 buenos clientes o 70 buenos clientes que nos den la economía suficiente para pagar todas nuestras deudas. Eso es el menudeo inicialmente. ¿Ah? Entonces, no interesa si nosotros estamos en una ciudad, por ejemplo, yo estoy en una ciudad de 350.000 habitantes. Si en esta ciudad hubieran 5.000 distribuidores, ya sería un problema. ¿Por qué? Porque obviamente nos tocaríamos, nos chocaríamos. Pero hasta que no suceda eso, que es muy poco probable que suceda en un tiempo relativamente corto, listo, ¿cómo no vamos a hacer problemas? Es más, si una persona hace conocidos los productos, mucho mejor para mí, porque son más comunes. La gente los ha visto las cajas, etcétera. Y si saben que yo vendo, la gente no va a buscar solamente el producto, va a buscar confianza. Entonces lo que nosotros tenemos que entender que el primer producto que vendemos somos nosotros mismos. Entonces los principios de honestidad, los principios de fidelidad, los principios de amabilidad, etcétera, etcétera, tienen que ser parte de nuestra vida. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué es lo que sucede? Uno puede y debe reconocer los logros de los demás. Los logros de la gente que está arriba nuestro, los logros de la gente que es parte de nuestras redes o de otras redes, porque en realidad indirectamente esa persona nos está ayudando. Y recuerden esto, que esto es freudiano. Cuando uno estudia la psicología de Freud, regularmente la gente piensa solamente en la parte sexual de la psicología freudiana, ¿no? La idea de fálico y no fálico, etcétera, etcétera. Pero Freud decía lo siguiente, no solamente decía que el hombre se mueve por instintos sexuales, sino decía, el hombre se mueve por instintos sexuales y por necesidad de reconocimiento. Entonces, reconocer algo en los demás es brindar afecto. ¿Por qué creen que OmniLife reconoce lo que nosotros hacemos a través de los viajes, a través de los bonos, etcétera? Porque es una forma de fidelizarnos. O sea, la misma forma que usa OmniLife con nosotros para fidelizarnos como distribuidores es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros distribuidores y con nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Un círculo virtuoso, un entorno virtuoso que nos permita vivir de él en una forma armoniosa.
Entonces no vamos a tener que andar preocupándonos a quién le vendemos, no tenemos que andarnos preocupando de conseguir nuevas fuentes de ingreso ni nada de eso. Nos ocupamos de hacer lo que tenemos que hacer dentro de un entorno saludable y vivimos bien, que esa es la necesidad que nosotros tenemos que desarrollar con una profundidad tal que nos permita ser un mecanismo para que nosotros podamos actuar. Usa las herramientas que te proporciona la empresa. Yo hay una cosa que siempre digo y es lo siguiente: use las herramientas de Creciendo, apréndanse el manual de distribuidor, entren a la zona de empresario, revisen todo. Si tienen el omninegocio, úsenlo. Si tienen micro página, que ahora está buenísima, cambió todo el diseño, etcétera, está espectacular, úsenla, transformen, fidelicen eso. ¿Por qué? Porque es de buena calidad. Nada más que por eso. Yo antes de que aparecieran las micropáginas, estaba pensando estaba estudiando incluso cómo hacerme una página web, ¿no? Y estaba buscando algún diseñador que me cobrase más o menos barato y pudiera hacer una página web. Cuando apareció esto, lo único que hice fue comprar el dominio, omniredex.com. Le enlacé el dominio a la micropágina y chao, se terminó la historia. Ya tengo mi página de OmniLife con todo el soporte de OmniLife. Pero no es solamente eso. Piensen ustedes, por ejemplo, que mi OmniNegocio tiene la posibilidad de que nosotros establezcamos un simulador que nos permite saber que con la compra que vamos a hacer, los puntos que vamos a obtener, el precio que nos van a cobrar y lo que tenemos que depositar, lo tenemos todo ahí en mi OmniNegocio. Podemos usar, buscar lo que está haciendo cada una de nuestras partes de nuestra red, etcétera, etcétera. Tenemos que usar todas las herramientas que nos da OmniLife. Usemos el canal oficial de YouTube de OmniLife, el canal oficial de YouTube de Seitú, el canal oficial de N-Fuerza. Tenemos un montón de herramientas que a veces no usamos y que son fundamentales. Yo, por ejemplo, depende de la persona que me pregunte la herramienta que le mando. ¿Cómo le voy a mandar? Imagínense usted, ahora tengo que contestarle a una chica creo que tiene 23 años. Y me pidió que yo le mandase una información sobre el negocio. Y le voy a mandar información de N-Fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente es más afín a ella. ¿Qué le voy a hablar? De cuáles son mis necesidades, mis logros, a mí como una persona que podría ser casi su abuelo. No, no son los mismos intereses. Yo tengo que usar las herramientas que me da OmniLife para equipararme a los intereses de esa persona. En otras palabras, si es una persona que tiene 20 y pico de años, le presento el negocio a través de una persona que tiene 20 y pico de años, para que tenga empatía con esa persona. Después puedo hablar, después puedo informarla, puedo escribirla, pero inicialmente hice empatía con una información oficial que me da la empresa. Entonces usemos las herramientas de la empresa, son fundamentales. Sé paciente. Hay una cosa que es interesante. Jorge Vergara siempre dice lo mismo, un día sí y el otro también. La paciencia debe estar ligada a la perseverancia. Si nosotros no somos perseverantes, tampoco se va a desarrollar la paciencia. Y ser paciente no significa estar esperando. Ser paciente es hacer continuamente lo que tenemos que hacer. Si no, no salimos nunca. Si no, lo único que tenemos es permanencia. O sea, piensen ustedes en algo. Si nosotros tenemos 10 años en OmniLife y no hemos hecho nada, los siguientes 10 años tampoco vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es un problema de permanencia. Imagínense qué dirían ustedes si encuentran una persona que está en segundo año de la carrera que sea de arquitectura, de ingeniería, y dice, 10 años en segundo año, durante 10 años. No creo que el problema sea la universidad, es el estudiante. Y bueno, esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a recibir el resultado de nuestro esfuerzo en permanencia con OmniLife. Por eso es más, en esta época la gente que viene a OmniLife es gente que tiene mucha más, ¿cómo podríamos decir? Está mucho más preparada. ¿Por qué? Porque está mucho más educada. Las mismas redes sociales la han educado. Entonces, nosotros necesitamos no solamente ser pacientes, sino que ser perseverantes, ser constantes.
no desesperarnos, no amargarnos, no desilusionarnos. ¿Por qué? Porque basta que nosotros abramos YouTube para ver la cantidad de gente que lo ha logrado. Entonces la pregunta concreta, si ese lo logró, ¿por qué yo no lo hago? Y buscar adentro el por qué y cambiarlo, y modificarlo. Nosotros debemos ser respetuosos. ¿Qué significa esto? Hay una cosa que es fundamental y es interesante de entender y no tiene que ver solamente con el multidesarrollo, tiene que ver con la venta. Una de las reglas básicas de vender es que el primer producto que uno vende es uno mismo. ¿Está? O sea, mire lo que pasaba alguna vez. Una persona le manda un WhatsApp a otra diciéndole si quiere el producto para este mes. Y la persona le contesta que no tiene dinero para comprarlo, que este mes no lo va a necesitar. Y la respuesta de este distribuidor fue, bueno, te lo perdés. Obviamente que si alguien me responde así a mí, la siguiente vez que yo necesite un producto, a él no lo voy a buscar, voy a buscar a otro. Nosotros tenemos que manejar las situaciones y manejar nuestras emociones para siempre dejar la puerta abierta. O sea, nosotros no tenemos que cerrar puertas porque los tiempos de las personas no son iguales a nuestros tiempos. A mí me ha pasado, por ejemplo, de hablar de un producto un año y a los 2 años venir la persona diciendo, vos me hablaste alguna vez de un producto para los huesos, a mí me gustaría probar con ese. Y cuando viene en esa oportunidad, como yo ya le había dicho el precio y ella había hecho la relación económica del precio, sabe que no es barato. Entonces cuando le digo el nuevo precio, no se asombra. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un negocio para 40 años, pero todos los días. ¿Por qué digo 40 años? Una vez veía un documental de la guerra de Vietnam y entrevistaban al general norteamericano que realizó la invasión a Vietnam y le decían, ¿y usted cuánto tiempo pensó que iba a durar la guerra? Y él dice, nosotros estábamos preparados para una guerra de una semana. Cuando le preguntan al general que lideró la resistencia en Vietnam, y le hace la misma pregunta, ¿usted cuánto tiempo pensó que iba a durar la guerra? Y el general vietnamita dice, nosotros estamos preparados para una guerra de 40 años. Entonces, y vean ustedes quién ganó esa guerra, los que estaban preparados por una guerra de 40 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, todos los días tenemos que movernos, todos los días tenemos que hacer algo nuevo, todos los días tenemos que difundir, tratar de menudear, tratar de reclutar, etcétera, etcétera, pero nuestra resistencia tiene que ser para 40 años. Y el respeto y todas las normas básicas de ser agradable y todo lo demás es pensando no en que la persona nos compre hoy, pero que siempre sea un potencial cliente. Y para eso nosotros necesitamos ser amables, necesitamos ser informativos. Por ejemplo, ustedes van a ver, por ejemplo, que en mi Facebook permanentemente estoy poniendo información. ¿Por qué? Porque las personas van relacionando esa información con mi actividad. ¿Tá? Entonces, en un momento determinado, preguntan algo de la información que mandé. Por ejemplo, el otro día mandaba sobre la falla aspirina y las enfermedades coronarias. En algún momento determinado alguien va a preguntar, che, no, vos que andás con todo eso, ¿no tenés algo que sea para el corazón? Y me va a dar la oportunidad de que yo hable sobre el Actúa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender eso, comienza todo un proceso de cambio interior, que eso es fundamental para este negocio. Y lo último es que nosotros debemos entender que somos los únicos responsables de nuestro éxito, también de nuestro fracaso, pero como venimos de ahí, creo que lo único que tenemos, que la única posibilidad real que tenemos es volvernos exitosos y que todo depende de nosotros. Y que el sistema, cuando lo puso en práctica Jorge Vergara el día 1, es el mismo de siempre. El mismo de siempre.
Contactar, invitar, presentar. Contactar personas, invitar al negocio en el caso del negocio y presentar el negocio a las personas, presentarlo en la empresa, etcétera, etcétera, e irnos expandiendo. ¿Cuánto podemos hacerlo? Siempre hago esta norma matemática porque es extraordinaria. Si nosotros metemos un distribuidor por mes que sea capaz de meter un distribuidor por mes y por supuesto distribuir, lo ideal 1000 puntos, un distribuidor por mes que consuma 1000 puntos y le enseña a un distribuidor por mes a hacer 1000 puntos, al cabo de un año tenemos una cantidad de distribuidores igual a 2 elevado a 12 menos 1. En otras palabras, 4096 distribuidores. Y estamos hablando de uno por mes que sea capaz de llevar a uno por mes. Entonces, las posibilidades existen, son posibles. El problema es la continuidad. El problema es que de repente vemos un video y queremos hacer 10 distribuidores en una mañana. Y así en ese momento nos desmotivamos, pasamos 3, 4 meses y no hacemos ningún distribuidor. No, esto es permanente. Es un día sí y el otro también. Y las características ya están dadas. Son estas. Son simples. Hay que volver a la simpleza. Lo importante realmente es la constancia y la responsabilidad. Y con esto hemos terminado esta primera parte de aprendiendo sobre el multidesarrollo, que vuelvo a insistir, la semana que viene vamos a hablar un poco sobre las leyes básicas. Como es común, dejamos de grabar,